Rodrigo Garín, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Queríamos comenzar justamente por la comparecencia que tuvo, ¿no?, allí una comitiva de la UDELAR a la Cámara de Diputados, concretamente a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el lunes. Y bueno, consultarte allí cuáles fueron los principales planteos, cuáles son las cuestiones centrales para la UDELAR. Yo te diría, en primer lugar, fue una comparecencia rica y larga, cerca de 6 horas estuvo la Universidad de la República en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento de la Cámara de Diputados, en donde planteamos un conjunto de prioridades, pero también en un marco de preocupaciones más generales. ¿Por qué preocupaciones más generales? Veamos, en primer lugar porque la vida universitaria no puede pensarse de año a año, requiere un espacio mínimo de planificación y horizontes temporales razonables para tomar decisiones cuyos resultados se van a ver también en el mediano y largo plazo. Por definición, la vida universitaria, uno no construye carreras nuevas ni programas de investigación de un día para el otro. Va asignando recursos que finalmente fructifican o no en algunos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y lo que le puede aportar a la sociedad uruguaya, a la universidad en general. ¿Qué sucede? Este año se conjugan por lo menos 3 factores que hacen que esta rendición de cuentas adquiera un carácter para nosotros muy particular. La primera, como ustedes saben, es la última rendición de cuentas de esta administración. Eso presupone que básicamente el presupuesto de la Universidad de la República va a estar estancado, sin cambios y modificaciones, entre el 2023 y 2025. La última modificación que se puede incorporar es en esta rendición de cuentas. 3 años sin incremento presupuestal ya de por sí es un escenario difícil. Ese escenario difícil se hace aún más complejo cuando tomamos en cuenta lo que algunos de los entrevistados de ustedes, creo que fue el dirigente de ADUR, Agustín Cano, planteaba en la introducción, que es que venimos con una asignación, una calidad presupuestal en el quinquenio global, lo cual no quiere decir que no haya programas que el Parlamento Nacional haya financiado. Pero si uno ve el presupuesto global de la Universidad de la República, estamos ante una reducción del orden del 2% del presupuesto al cabo del quinquenio si no hubiera ajustes en esta rendición. Y el tercer elemento, que para nosotros le agrega de vuelta, yo diría, grados de dificultad al escenario, puede transformarlo en crítico en los próximos 2 años, es que la Universidad de la República es la única entidad de educación pública que en primer lugar tiene un incremento sistemático de la matrícula. Eso no quiere decir que no se carguen más recursos en EP, quiere decir que la universidad tiene una característica particular en este contexto, que es un incremento demográfico de la cantidad de estudiantes muy relevante, a la cual no están sometidos el resto del sistema educativo en general. ¿Sí? Creo que salvo formación docente y alguna otra puntual. Pero, y esto es la parte que creo que es la más difícil de atender y quizás de entender por algunos actores, la salida del COVID no es neutral desde el punto de vista educativo. Nosotros estamos encontrando no solamente que tenemos más estudiantes, que por suerte además son más diversos desde el punto de vista sociocultural, cosa que por supuesto es bienvenido para el Uruguay en general y en clave de equidad, sino que además están mostrando niveles de rendimiento de logros académicos en primer año cuando ingresan a la institución durante los últimos 3 años deteriorados. Dicho de otra manera, estudiantes que han terminado secundaria en los 2 años de la pandemia o que han transcurrido parte de su formación de los últimos años de secundaria o UTU en la pandemia, están demostrando logros educativos que son menores a lo que tenían los estudiantes cuando ingresaban en el 2019. ¿Por qué señalo esto? Porque en realidad eso quiere decir que no solamente estamos atendiendo en primer año de la facultad, de todas las carreras de la Universidad de la República, más estudiantes, mucho más estudiantes, ¿sí?, más diversos, que requieren por lo tanto apoyos distintos, sino que también con trayectorias educativas previas más fragmentadas, que muestran dificultades. Era esperable, pero a la misma vez no teníamos elementos sustantivos hasta ahora, donde por ejemplo en la materia en Facultad de Ingeniería, ya el lunes lo mostramos en el Parlamento, de primer año de primer semestre de la Facultad de Ingeniería, que tenía 1.500 inscriptos en el 2019 ante la pandemia, hoy tiene 2.500. 1.000 estudiantes más atendidos por el mismo cuerpo docente. Pero además de esos 1.000 estudiantes más, buena parte de ellos son, por un lado, la buena noticia porque aumentó la matrícula de la Facultad de Ingeniería, pero por otro lado, la mala noticia porque muchos de esos estudiantes que están cursando en el 2023 esa materia intentaron hacerlo en los años previos y fracasaron. Tenemos una tasa de fracaso en los primeros años en el primer semestre de los cursos, en este caso de ingeniería, que es mayor de la que teníamos en el 2019.
Eso tiene que ver con dificultades de los estudiantes. ¿Cómo responde el sistema político? ¿Cómo responde la Universidad de la República? ¿Cómo responden las políticas públicas ante esta disyuntiva? Bueno, no puede ser reduciendo más la relación de docentes-estudiantes, porque lo que tenemos haciendo es que aquellos que vienen con mayor dificultad de secundaria, con mayor dificultad de aprendizajes previos, son los que finalmente van a fracasar. Y eso es algo que queremos evitar, y es un énfasis muy importante que estamos poniendo en esta rendición de cuentas, porque tiene que ver, vuelvo a decir, con un hecho sumamente relevante, que es la salida de la pandemia, a la cual el Estado uruguayo no puede responder, reduciendo la cantidad de recursos que los estudiantes están necesitando para atender sus necesidades. Rodrigo, ¿por qué esto de que el Estado uruguayo no pudo responder a las necesidades de la pandemia? Bueno, que me refiero porque en realidad hay una reducción presupuestal. O sea, el Estado, ¿cuál es la señal de política que da el Estado uruguayo? La señal de política que da el Estado uruguayo en este momento es que una universidad que está recibiendo más estudiantes, más diversos, pero con trayectorias educativas más débiles, Sí. Está reduciendo la cantidad de recursos con que atiende a sus estudiantes en este momento. Ahora, lo que dice, por ejemplo, la ministra Azucena Rebeleche es que se debe hacer un uso eficaz del presupuesto asignado. ¿Qué es lo que responden frente a esto? Yo diría, la discusión sobre la asignación de recursos públicos es absolutamente válida en una democracia y nosotros estamos contestes a dar esa discusión. Pero hay que darla sobre bases sólidas y hay que darla además no generando prejuicios. Vamos a ser claros. En la región, no estoy hablando del mundo desarrollado, no hay ninguna universidad en la región que atienda la cantidad de estudiantes que atiende la Universidad de la República con la cantidad de recursos que atiende la Universidad de la República. No comparemos con Argentina, porque la comparación con Argentina ustedes se imaginarán, con las situaciones complejas que están viviendo en términos cambiarios, es muy difícil de hacer. Pero si uno compara con Brasil o con Chile, lo que encuentra en general que todas las universidades públicas del porte de la Universidad de la República tienen un presupuesto que está entre el doble y el triple que la institución. Por lo tanto, con lo que plantea la ministra, nosotros, y lo digo con claridad, estamos dispuestos a discutirlo. Pero que se nos señale con precisión dónde se analizan espacios de ineficiencia, porque francamente la universidad tiene muchos grises y algunos oscuros, y los que conducimos la institución los conocemos como lo conocen todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas. Todos tenemos claros oscuros. Pero esta institución ha tenido enormes virtudes en la pandemia, en las cuales además el gobierno se apoyó en la institución en muchos aspectos de la pandemia, en aspectos en los cuales las políticas públicas provenientes por ejecutivas no podían dar respuesta. La Universidad de la República muchas veces dio respuesta, colaborativamente, como corresponde, ¿sí? Como corresponde. Pero simultáneamente, cuando se habla de eficiencia hay que tener precisión sobre estos temas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un edificio nuevo en Paysandú, con recursos que no teníamos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, tomamos la decisión de postergar la provisión de algunos cargos docentes, fíjese lo que estamos haciendo, o sea, postergando la tabla de ingreso de nuevos docentes para atender a los estudiantes, para poder tener algunos recursos para poder hacer el edificio de Paysandú, porque hay que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque la carrera de medicina en Paysandú, y en Paysandú Salto está teniendo un excelente resultado desde el punto de vista de la inscripción, pero no tenemos la infraestructura adecuada. Entonces, sumándole eso a que tenemos una donación importante por otra Intendencia de Paysandú de un terreno, bueno, tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? Con recursos contingentes. Ese es el uso eficiente de recursos. Ahora, si lo que se quiere es buscar un argumento por elevación para no otorgar recursos a la Universidad de la República, estamos en un escenario distinto. Yo asumo que la Ministeria no quiere hacer esto. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a discutir en clave de eficiencia y eficacia los recursos, y para eso implica también tener anclas de comparación. ¿Qué pretende la sociedad uruguaya y qué la Universidad de la República le propone a la sociedad uruguaya en cuanto a logros? Y simultáneamente, ¿cuáles son los recursos razonables para obtener esos logros que la sociedad uruguaya, a través del sistema político y la propia universidad, le puede proponer a la sociedad uruguaya? Rodrigo, en ese esquema, veremos en todo caso si la Universidad de la República tiene un presupuesto alto. Rodrigo, el lunes también fueron a rendir cuentas también, ¿no? Del presupuesto asignado en la última rendición. ¿Cuánto del presupuesto asignado en 2022 a través de la ley de presupuestos ha sido ejecutado? 99%. Y no es el 100% porque obviamente hay siempre un margen de error mínimo. Nosotros no podemos entrar en déficit, pero cuidamos mucho esa situación, pero a la misma vez ejecutamos todo. ¿Por qué? También porque tenemos dispositivos internos que van en el encuentro de la eficiencia, que cuando identificamos programas que pueden tener un lapso de ejecución un poquito más largo de lo que tienen previsto, lo que hacemos también es trasladar recursos para poder atender otras realidades. ¿Por qué realidades? Por ejemplo, las becas. Este año atendimos con $1 millón, becas estudiantiles en el interior del país, platos de comida, estamos hablando, que nos estaban demandando los estudiantes, ¿sí? Esos recursos son contingentes, son recursos que vimos de algunos programas que iban a tener
un proceso de ejecución un poquito más lento, trasladamos los recursos hacia esta área, ¿sí? Pero, cuidado, el año que viene no tenemos esos recursos. Quiere decir que el año que viene, sin recursos incrementales, pues lo más probable, el escenario más probable que atravesemos es un escenario donde tengamos que reducir algunas becas en el interior del país. Hay otra cuestión que planteaba la ministra Arbeleche, en este caso en el programa 12 PM, ¿no?, de Azul FM. Ella decía que la Auditoría Interna de la Nación solicitó auditar la gestión de la UDELAR, pero no tuvo una respuesta positiva, y agregaba: en el presupuesto nacional pusimos algunos artículos para que quede bien claro que la autonomía se refiere no a si quiero dar, perdón, en la cátedra Marx o Adam Smith, pero no a si tiene que ser auditado o no. ¿La universidad tiene la obligación de permitir esta auditoría? A ver, acá hay dos aspectos distintos. Yo lo sé el otro día en el Parlamento. En primer lugar, nosotros, la Universidad República entiende, sus servicios jurídicos de la Universidad República entienden que el marco normativo que guía a la Auditoría Interna de la Nación no comprende la posibilidad de auditar a la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los únicos mecanismos que los entes autónomos están sujetos a audición tiene que ver con aquellos establecidos en la propia Constitución, o sea, el Tribunal de Cuentas. Cuidado, pero esto no quiere decir que la Universidad República no esté, dispuesta a colaborar en un sentido de darle transparencia a toda la gestión del Estado, entre ellas la propia Universidad República. Por lo tanto, nosotros venimos trabajando desde diciembre del año pasado con la Auditoría Interna de la Nación, en generar también traslado de insumos, de tal manera que la Universidad República colabore en ese proceso, en forma voluntaria. Lo que nosotros discutimos es la obligatoriedad del tema, ¿sí?, desde el punto de vista constitucional. Pero en forma voluntaria estamos absolutamente conscientes a colaborar en un proceso de absoluta transparencia a toda la gestión del Estado. Ahora bien, para ser absolutamente claro, la Universidad República está sujeto a controles constitucionales por parte en particular del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Está sujeto a controles en cada peso que ejecutamos, ¿sí? Está sujeto a un marco normativo general que la rige, y está sujeto a la propia rendición de cuentas, donde se puede ver dónde gastó los recursos de la Universidad República. Pero seamos claros, una auditoría no identifica y no le puede señalar a un ente autónomo dónde gastar el punto de vista que es prioritario para el país. Le puede indicar, en todo caso, que puede tener problemas, por ejemplo, de corte legal. También quiero ser muy transparente con esto: en ningún momento en la Universidad República se le solicitó una auditoría, se le solicitó información para cotejar en base a criterios que había definido el marco normal legal, y ahí hay una diferencia jurídica, ¿sí? Pero vuelvo a decir, esa diferencia jurídica sobre la obligatoriedad no quita que nosotros no estemos dispuestos a avanzar en mecanismos voluntarios de cooperación para asegurar que la institución también esté sujeta a los estándares de transparencia que corresponden. Y lo está. O sea, no hubo una negativa por parte de la UDELAR, como plantea la ministra. No hubo una negativa por parte de la UDELAR a hacer una auditoría. Lo que hubo sí fue una respuesta en el sentido que no le correspondía en forma obligatoria a la institución brindar un conjunto de información. Establecimos una mesa de trabajo con la Auditoría Interna de la Nación. Esa mesa de trabajo está en funcionamiento. En este momento, hace por lo menos 6 meses, esa fue mi vocación, mi voluntad, y además lo hicimos desde el propio rectorado. Arim, hablando de prioridades, ¿cuáles son los rubros de la UDELAR que tienen mayor urgencia? Yo le diría que lo urgente en este momento es atender la brecha que hay entre horas docentes y estudiantes, por lo que les comentaba al comienzo, ¿sí?, en Montevideo y en el interior. Esa brecha es una brecha compleja, difícil de administrar y de gestionar, porque tiene consecuencias de largo plazo en la calidad de la enseñanza que reciben algunos estudiantes. Quiero ser claro con esto: no es que se esté reduciendo la calidad de la enseñanza que imparte la Universidad de la República. Lo que sucede es que aquellos estudiantes que tienen más autonomía, trayectorias formativas previas más sólidas, desde esa autonomía son capaces de aprender lo que la institución pone a su disposición, con una relación docente-estudiante que entendemos que no es la ideal, ¿sí? Aquellos estudiantes que requieren más acompañamiento son los que tienen más dificultades, pero más acompañamiento implica más horas docentes, y ahí es donde estamos poniendo el énfasis nosotros. Es en el empleo que estamos poniendo el énfasis. Por supuesto, hay otros elementos que nos importan mucho: el hospital y clínicas, ¿sí?, que vive una situación yo diría, al borde de la criticidad de forma constante, ¿sí? El interior, atender en particular que no se nos detenga el proceso de desarrollo en el interior, atender la situación de los jóvenes investigadoras e investigadores que terminan su formación a nivel de doctorado o maestría, para que puedan ingresar al régimen de dedicación total de la Universidad República, que es el principal instrumento que tiene el país para promover la investigación. Pero bueno, yo diría que en un concierto difícil de visualizar y de administrar, nuestra prioridad está puesta en este tipo de ejes.
Bien, ahí para cerrar, Rodrigo, una pregunta que te queremos hacer pensando no solo en esta rendición, sino en los presupuestos y rendiciones pasadas, que es qué modelo de país ven reflejado ustedes desde la UDELAR que se plantea allí desde el gobierno. Mire, mi impresión, yo no diría que no sería tan general hablar sobre el modelo de país. Yo creo que hay señales que estamos emitiendo en forma sistemática que son complejas. Por ejemplo, si todos los años tenemos que estar discutiendo si hay recursos o no para contratar a jóvenes investigadores, quiere decir que el país no tiene una visión de largo plazo articulada para poder pensar que la investigación, la generación de conocimiento es uno de los pilares, no el único, pero uno de los pilares que va a coadyuvar el desarrollo nacional. Si todos los años tenemos que estar recalcando la importancia que tiene el desarrollo de la Universidad del Interior, que es muy valorada en el interior, pero a la misma vez tenemos dificultades para que se concreten muchas veces en los mensajes presupuestales. Es difícil pensar también en darle perspectiva a otros aspectos. Más aún, yo diría, nos obliga a estar 3-4 meses discutiendo todos los años desde el rectorado en el Parlamento Nacional esta relevancia cuando podríamos estar haciendo también otras cosas más pensando en largo plazo. También quiero decir que cada vez que la Universidad República del Parlamento ha sido escuchada en mi periodo de rectorado y hemos logrado algunos recursos que priorizan algunas de estas áreas. A nivel parlamentario, no hemos tenido esa suerte con el mensaje por ejecutivo, ¿sí? Por lo tanto, yo diría, los mensajes que estamos emitiendo son un país que está mirando en el corto plazo y no está claramente preocupado, no muestra preocupaciones claras por problemas que son de mediano y largo plazo, como puede ser el ingreso y el egreso de la educación superior en este mundo del siglo XXI. La educación superior es la clave para la movilidad social y la Universidad República es el principal instrumento que tiene el país para habilitar la movilidad social vertical y horizontal. ¿Sí? Rector es el principal instrumento. Rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, muchísimas gracias por esta mañana. A ustedes, como un gusto, como siempre. Lo mismo. Gracias.